Amén, hermanos, bienvenidos. Vamos entonces, hermanos, a comenzar el estudio de Hebreos, continuar el estudio de Hebreos. Y comencemos, hermanos, orando, pidiéndole a Dios para que nos bendiga y nos cuide en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es glorificado, para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias en esta hora, porque tú eres nuestro Dios bueno, la cual, Dios mío, Señor, por amor a tu pueblo, Dios mío, enviaste a tu Hijo, Señor, a la cruz, Dios bendito, Señor, para otorgarnos, Dios bendito, ese perdón, llevando Él en el madero, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor, recibiendo el castigo, Señor, por el pecado, Señor. Por consiguiente, Dios mío, nosotros tenemos, Señor, gratitud, Señor, hacia ti, al plan maravilloso, Dios bendito, a tu gran misericordia. Y venimos en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para aprender un poco más. Y para que a través de ella, Señor, podamos ser alimentados, Dios mío, Señor, de tal manera, Señor, que queda arraigada en nuestros corazones, Dios mío, y poder mirar al cielo, Dios bendito, y poder contemplar tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, Señor, y a aquellos que están en camino, que por una u otra situación, Señor, están en retraso, Dios mío, Señor, que tú puedas, Señor, traerlos con bien, Dios bendito, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, abrimos Hebreos, el libro de Hebreos. En el capítulo 6. Leemos desde el versículo 7 en adelante. Dice así, leo, hermanos, en la NBI. Dice: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Versículo 9 dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. Amén, hermanos, leemos hasta ahí, hemos leído hasta el versículo 12. En esta oportunidad no podremos abarcar todos los versículos, pero sí una pequeña parte, y el próximo domingo culminaremos, ya que es un poco extenso. Y habíamos visto, hermanos, ya la semana pasada acerca de este tema. Simplemente para hacer recordar un poco, el autor de los Hebreos estaba hablando acerca de, y habíamos visto en los capítulos anteriores, acerca del descuido tan grande que se haría si en este caso descuidarían una salvación tan grande, y es porque no hay otra manera de ser salvos. Al descuidar la única manera de ser salvos, están desterrando completamente el camino de la salvación, la única puerta de socorro para poder acceder al cielo, la única zona de escape, aquella puerta en la cual fue establecida por Dios.
que es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro como Él, no hay otro intercesor que Él. Él intercede por nosotros, Él es mediador entre el Padre, Dios y los hombres. Por consiguiente, no hay escapatoria si no es a través de Él. Ya habíamos visto, hermanos, también que pueden haber muchas religiones en la tierra, muchas creencias, y quizás cada uno de forma personal o grupal tratan de hacer lo mejor para poder agradar a Dios. Sin embargo, eso no es posible, porque el nivel de exigencia que Dios tiene para con los seres humanos es alto. Y el hombre humanamente no podría alcanzar, ya que es un ser caído, es una persona que está siendo llevada por sus mismos deseos de pecaminosidad, y por consiguiente lo arrastra hacia el vacío. Podemos, hermanos, quizás en manera mostrar bondades, mostrar actitudes correctas, mostrar actitudes de una buena moral, pero que no son suficientes para poder tener el perdón de Dios y con eso poder alcanzar el cielo. No son suficientes. La Biblia declara que nuestras obras, en ese aspecto, hermanos, Dios lo ve como un trapo inmundo, un trapo de inmundicia, como esa servilleta que se guarda y que está mojada y como que se va pudriendo, se va hongueando y huele mal. De la misma manera, así ve Dios nuestras obras para poder alcanzar la salvación. Por consiguiente, apesta delante del Señor aquellas obras. Y quizás las personas con muy buena intención tengan el deseo de querer ayudar, el deseo de querer hacer el bien, pero solamente hay un solo camino para poder acceder al Padre, y ese es Jesucristo. Es por tanto, hermanos, que la creencia que nosotros tenemos en nuestro Señor choca tanto con muchas otras. Pueden haber religiones que se puedan unificar, puede haber religiones que puedan hacer alianzas, pactos, amistades, en las cuales pueden llegar a buenos términos y se puede aceptar a Buda, a Mahoma y a cientos de personajes quizás religiosos, pero no podemos negociar, hermanos, con la persona de Jesús. No podemos rebajar a nuestro Señor a la misma altura de los hombres, sino que el sacrificio que Él hizo es un sacrificio importante, y es importante y relevante, hermanos, no porque lo diga yo, lo digan los predicadores, lo diga la religión, sino que es importante y relevante porque la historia misma, a través de la Biblia y la palabra de Dios, revela la importancia de cómo Dios hoy mismo sostuvo a su Hijo, dándole la victoria después de la muerte en una resurrección. El resto de personajes, hermanos, siguen bajo tierra, ya sea enterrados o en cuevas, ya sea, hermanos, en mausoleos, pero nuestro Cristo, nuestro Salvador, Él está vivo, Él ha resucitado y su obra permanece hasta el día de hoy. Por consiguiente, hermanos, el autor de Hebreos está exaltando y comienza exaltando a Cristo por encima de todos los demás, por encima de los ángeles, por encima aún de Moisés, un personaje muy conocido y muy amado por los hebreos, un líder que servía a Dios y que su vida muestra una vida de obediencia y de sacrificio. Pero Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley. El mensaje de Cristo es superior. Ya no solamente porque vino anunciado a través de los profetas, sino porque el Hijo mismo vino a esta tierra a anunciar, al cual el mundo no quiso, lo desechó, lo desterró.
solicitaron, pidieron y clamaron crucificarlo. Por consiguiente, si desechamos esa gran salvación, no hay otra puerta de escape, no lo hay, no lo hay. Es por eso, hermanos, que el autor de Hebreos en el capítulo 6 abarca acerca de esta problemática de aquellos que como que se apartan. Pero no es que se aparten, sino que nunca estuvieron dentro. Tenía que ser manifiesto, dice la Escritura, para que aquellos que se hacían pasar como creyentes salgan. Y ya la misma palabra del Señor en la parábola del sembrador explicaba muy claramente que se iban a presentar personajes en las cuales aparentemente la palabra había caído en buena tierra, pero que al pasar de los pocos días esa plantita que crecía iba a ser ahogada y por consiguiente moría. Nos explica también que a través de las pruebas iba a mostrar exactamente cuál era el tipo de tierra en la cual había caído esa semilla. Entonces, hermanos, solamente vemos un pequeño grupo en la cual la semilla, la palabra de Dios, cae y cae en buena tierra y produce fruto. Entonces el autor de los Hebreos utiliza este ejemplo de la lluvia y cómo produce una cosecha abundante en la cual trae bendición para alegría de los que la trabajaron. Pero cuán duro es que a través de ese esfuerzo humano hayan recibido ellos espinos, cardos. Esos espinos que no sirven para nada, que lo único que vale es para ser maldecida y acabará por ser quemada, dice el autor de los Hebreos. Sin embargo, como hemos leído los versículos, en el versículo 9 dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos. Y el autor dice: aunque nos expresamos así, de esta manera dura, directa, estamos seguros de que les espera lo mejor. Son buenos deseos. Vaya, el autor es una persona que al escribir estos versículos está expresando una esperanza para aquellos que la están recibiendo. Y esto prueba, hermanos, de que el autor de los Hebreos conocía a quién estaba siendo dirigida, ya que él conoce cuáles eran las obras de los hebreos. En cuanto a ustedes, nos expresamos así, pero estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y hermanos, este es un tema en el cual uno puede caer en bastante confusión. ¿Cómo se los puedo explicar? Porque resulta, hermanos, que Dios se sirve de nosotros para su obra. Dios se sirve de nosotros para su obra. Y por cuanto Dios se sirve de nosotros para su obra, podemos pensar, hermanos, de que sí, que somos necesarios, pero como que si nosotros no tuviéramos ese accionar, como que la obra de Dios se paralizaría. Y caemos muchas veces en eso, hermanos, de que, por ejemplo, muchas veces habrán escuchado oraciones quizás donde diga, hablando del arrepentimiento y de la conversión,
A lo mejor uno puede decir, sí, Señor, yo te recibí, yo confesé con mi boca, ¿no? Y claro, tendemos a decir, bueno, o a la audiencia, al escuchar eso, es el yo. Ah, ok, yo lo hice, fui yo. Yo tuve que hacer esto para que Dios pueda culminar su obra, porque si yo no hago esto, pues Dios no llegaría. Entonces, hermanos, presentamos muchas veces de forma equivocada a un Dios, a nuestro Dios, como si estuviera ahí del cielo mirando y por favor acéptame, cuando no es así. Cuando no es así, porque la Biblia describe a un Dios todopoderoso. Y si nuestro Dios dependiera de nosotros, entonces ya no sería Dios. Y su obra dependiera de el resultado de la obra de los hombres. Y hermanos, esto que les digo, hermano, durante muchos siglos ha habido, hermanos, una disputa, un conflicto, alegaciones de dónde llega la responsabilidad del hombre, dónde interviene Dios exactamente, dónde el hombre aporta para la salvación. Y se ha llegado, hermanos, quizás en muchos errores, se ha caído en muchos errores. Los calvinistas consideran, hermanos, de que la obra de Dios es su obra y por consiguiente, como la palabra misma dice, Él la llevará a buen puerto. A buen puerto. Otros consideran de que el hombre tiene que participar y que el hombre no es un robot mecanizado en la cual recibe simplemente órdenes y como que si Dios desde el cielo dice, Él es, y va a tener que hacer como si fuera un robot, un programado y que ya, y por consiguiente anula, por decirlo de alguna manera, la voluntad del ser humano. Bueno, hay temas como el libre albedrío que, bueno, es un tema muy extenso, hermano, para poder entrar en los 3 minutos, con 2 minutos de oración no vamos a poder abarcarlo. Pero, hermanos, debemos conocerlo, debemos saberlo. Porque si no lo entendemos, hermanos, si no lo conocemos, lo dominamos, no vamos creciendo en nuestra fe, en el estudio de la palabra, podemos incitar a otros al error. Podemos incitar a otros al error. Y para poder explicar un poco, hermanos, muchas veces hay hermanos, no sé si a lo mejor muchos hermanos en la cual no hacen el llamado para la conversión y el arrepentimiento. Quizás nosotros que venimos o de iglesias, frecuentamos iglesias en América Latina, suelen terminar el culto haciendo un llamado. Hay otras iglesias que no hacen el llamado, simplemente comunican el mensaje y dicen arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Busca a Dios. Hay otras iglesias en las cuales, por ejemplo, hay una iglesia en El Salvador, en la cual hermanos, ellos hacen el llamado, pero no hacen una oración repetitiva. Ellos lo que hacen justamente es que los sugieres acompañan a las personas, y claro, un inconverso que nunca ha escuchado y que es tocado por la palabra y que quiere arrepentirse, ¿cómo hacer entonces para que pueda hacer ese paso de fe? ¿Qué hacer? No lo sé. Tiene que ser
instruido, guiado y orientado. Por eso que, hermanos, los sugieres tienen ese factor tan importante, hermanos, dentro de la iglesia y la organización. No solamente el poder servir las mesas, el poder colaborar y por ahí va, sino que están ahí prestos, hermanos, para las oraciones, las manos extendidas del pastor, por decirlo así, para que puedan llegar a los otros. Y en esta iglesia, hermanos, lo que hacen es que las personas, cuando pasan adelante, ellos están con ellos, explicándole un poco el cómo actuar delante de este paso a seguir, el cómo hacer. No les dice repite conmigo, sino que les dice: usted ha sentido confrontación por la palabra, sí, Dios está tocando su vida, sí, bueno, pues aquello que Dios está mostrando, ¿cuál es su actitud frente a eso? ¿Qué es lo que usted ve? El pecado, he hecho mal, verdaderamente no estoy haciendo como Dios pide que haga. Pues bueno, entonces pida perdón a Dios por eso. Pida perdón a Dios por eso, porque Dios está tocando esa área en su vida. Pida perdón, acérquese a Él. Hay algo que le está estorbando. Qué bueno, este es el primer paso. Ore, hable con Él. En sus propias palabras, exprésele lo que Dios ha puesto ahí, cómo usted se siente delante de Él. Entonces la persona se siente libre de poder hacerlo. Claro, tenemos oportunidades en donde la persona dice, no sé qué hacer, y por ejemplo, está el poder ayudar, repita conmigo. Como comentó la hermana Andrea la semana pasada acerca de su abuela, ¿no? Y claro, o como a mí me pasó cuando yo primera vez asistí a la iglesia, me hicieron repetir una oración, ¿no? Y cuando yo terminé la oración, lo que yo percibí, hermanos, fue como una mano así que me tocó así, algo firme, sentí algo firme ahí. No vi palomas, no vi nada, solamente sentí eso, que algo me pasaba a mí. Y digo, prueba de ello, gracias al Señor, porque empecé a ir a la iglesia y empecé a buscar a Dios. Pero debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces se puede presentar el evangelio y repita aquí, y todos se hizo 100. O en grandes campañas, ¿no? Y se llegan 2.000, 3.000 y pasa mucha gente adelante. ¡Qué bueno! Y repiten la oración y todo. Y el domingo ya no están en la iglesia. Y ya no los vuelven a ver. Y siguen llevando su vida normal y tranquila, como si nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Fue una verdadera conversión? ¿No lo fue? Bueno, hay un tiempo, hermanos. Un tiempo, así como esperamos los frutos, la buena cosecha, y eso no se da de la noche a la mañana. Pues también una persona, para ver si verdaderamente es creyente o no, hay un tiempo. Y en ese tiempo habrá problemas, dificultades. Quizás a lo mejor la persona pase por diferentes situaciones, decaiga, pero si verdaderamente ha sido llamado por Dios y hay ese arrepentimiento y Dios tiene la voluntad de salvarlo, créanme, hermanos, que seguirá a Cristo, que seguirá a Cristo. Vamos a continuar, hermanos, el próximo domingo. Vamos a orar, dando gracias a Dios. Y quedémonos solamente con esto. Que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo pone. Y si estamos acá los domingos, venimos, y a lo mejor usted viene por primera vez, segunda vez, tercera vez, está viniendo, y como que Dios empieza a hablar su vida internamente y usted se ve confrontado y dice, verdaderamente no estoy haciendo las cosas como debería.
Gloria a Dios, porque esos son los pasos, son los primeros pasos para poder comenzar una carrera en el Señor. Amén, hermanos, damos gracias a Dios, oramos y decimos: Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, porque tú saliste a nuestro encuentro. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha venido sobre la tierra, Dios bendito, Señor, y convence, Señor, al hombre, Señor, de pecado. Al ser confrontados, Dios mío, por tu palabra que es viva y es eficaz, produce en nosotros, Señor, la necesidad interna de poder acercarnos hacia ti, de poder arreglar cuentas, Señor, para contigo, de poder alinearnos, Señor, a tus voluntades. Y, Señor mío, solamente tú, Señor, puedes hacer eso. Tus lazos de amor, Señor, nos traen de tal forma, Señor, que donde hubo llanto, ahora hay risa. Donde hubo tristeza, puede haber gozo. Si estamos contigo, Señor, no es una vida fácil, no es una vida llena de rosas. Pasaremos por el valle, la sombra de muerte, por los desiertos, Dios bendito. Pero si estamos contigo, Señor, llegaremos a buen puerto. Llegaremos seguros, porque tú eres un Dios todopoderoso y ninguna oveja tuya será arrebatada de tus manos. La gloria te la damos a ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.